Es cierto que a veces Dios guarda silencio en cuanto a revelar su voluntad sobre tu vida y tu destino. El Espíritu me guió para enseñarte esto porque creo que muchas personas se encuentran en la época del silencio de Dios. Existe algo llamado la época del silencio de Dios. Oras, ayunas, haces todo y parece que no lo escuchas. Déjame decirte lo que eso significa. Cada vez que Dios guarda silencio, significa tres cosas. Primero, significa que Él te guía. Eso es lo primero. Cada vez que Dios guarda silencio y se niega a revelarte su voluntad, puede significar, en primer lugar, que eres el instrumento que se usará para hacerlo. Él está obrando en ti, y revelarte su voluntad será un desperdicio en ese estado. Por lo tanto, su silencio significa que debes continuar el entrenamiento de la edificación hasta que Él te convierta en el instrumento capaz de hacer la voluntad que deseas que Él te revele. Por favor, escucha con atención. Dios le está hablando a alguien ahora mismo. Dios, ¿por qué has guardado silencio sobre mí? ¿Mi familia? ¿Mi destino? Cada vez que Dios guarda silencio, en primer lugar, discierne que su silencio es un mensaje que estoy transmitiendo. El instrumento que usaré para cumplir mi voluntad. Por favor, busquen. Dios guardó silencio sobre Jesús durante 30 años. Lean la Biblia. No escuchan a Jesús comunicarse con Dios de niño. Y, sin embargo, Él era Dios desde el momento en que Dios habló cerca de su nacimiento. No vuelven a oír ninguna conversación. Fue a orar. Fue a aprender. Durante 30 años. No volvemos a oír la voz de Dios sobre el problema de Jesús. Cada vez que Dios guarda silencio, concéntrate en ti, no en Él. Él está haciendo algo en ese instrumento. Jesús estuvo en el templo a los 12 años porque, por muy poderoso que fuera, aunque era Dios encarnado en ese momento, no podría cumplir la voluntad de Dios. Necesitaba aprender. Necesitaba crecer. Lucas capítulo 2, versículo 52. La Biblia dice que en esos momentos de silencio, Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia ante Dios y los hombres. No desperdicies tus momentos de silencio cuando Dios calla. En lugar de lamentarte con impaciencia, concéntrate en dejar que Él te fortalezca. Señor, sé que no has hablado de esto y aquello, y eso significa que hay algo. El instrumento que quieres usar para esa tarea aún no se ha convertido en la versión que requiere la revelación de tu voluntad. ¿Alguien está aprendiendo esta noche? Escuchen lo que están aprendiendo esta noche. Lo usarán para ayudar a muchas personas. Para algunos de ustedes, este mensaje. Ahora llamarán a sus seres queridos y les dirán, hola, vine por coinonía. Encontré la clave. Encontré la clave. Mientras han orado y presentado su oración aquí en el servicio de milagros, oración tras oración, vigilia tras vigilia. La mayoría de las personas no se enfocan en que Dios las forme. Solo se enfocan en que Dios les revele su voluntad. Cada vez que Dios revela su voluntad, hay una versión que la cumplirá. Y si no te has convertido en esa versión, Él se abstendrá de hablarte y se centrará en tu entrenamiento. Poderoso. Otro ejemplo que uso es el de Jesús. Déjame darte uno más. Cuando José tuvo un sueño, ese fue el final. No había nada más que vio ni tuvo. De nuevo, solo tuvo un sueño de su destino. El sol, la luna, 11 estrellas. Cuando José entró en el pozo, estoy seguro de que diría, Dios, dame. Explícame por qué un hombre justo estará dentro del pozo. Por mis propios hermanos. Silencio. Cuando lo vendían para ir a Egipto. Silencio. ¿Pero estuvo alguna vez fuera de la voluntad de Dios? Por favor, háblame. Incluso en tu confusión, Dios sigue guiándote.
Este es un mensaje poderoso esta noche. Por muy confundido que creas estar, Dios sigue guiándote. Déjame decirte cómo Dios guía. Mírame. Quiero enseñarte algo poderoso. Si el deseo de Dios es que vayas por este camino y entres por una puerta, por favor, obsérvame. Si el deseo de Dios es que vayas a la izquierda y entres por la puerta de tu destino, y con toda honestidad y sinceridad de corazón, creyéndole, te mueves a la derecha, Él quitará la puerta de allá y la traerá aquí para asegurarse de que no desvíe su voluntad. Así de determinado es Dios. Cree esto sobre Dios. La mayoría de ustedes no saben cuán poderoso es Dios. ¿Han leído la escritura que dice que todas las cosas obran juntas, no para todos? A los que aman al Señor. Así que, cada vez que no entiendas tu vida, simplemente pregúntate, ¿amo al Señor? Si tu amor sigue ahí, encuentra descanso. Los problemas solo comienzan cuando los desafíos te roban el amor. Entonces estás en problemas. Todo interpreta el silencio de Dios. Cada vez que Dios guarda silencio, en primer lugar, significa que está caminando sobre la barca. José. Mira las tragedias que siguieron a la vida de José. José salía del pozo. Lo vendieron en la cárcel y empezó a servir. Se convirtió en el jefe de los presos. Justo cuando estaba a punto de descansar, la esposa de Potifar llegó con su propio problema. ¿Estamos juntos de vez en cuando? ¡Ay! Mira lo que le pasó a José. Estaba en la cárcel y sostenía el sudario de la esposa de Potifar. ¿Cómo pudiste negar que sostenía el sudario de la esposa de Potifar? ¿Cómo se lo explicaría? Después, fue a la cárcel, y él estaba allí. En la cárcel. ¿Sabes que tenía motivos legítimos para ofenderse? ¿Cómo llegué aquí? Simplemente por el sueño. Dios no lo vale. Por favor, llévalo y dáselo a alguien. Eso es lo que alguien quiere hacer aquí ahora. Decir, Señor, estoy cansado de esto. Cuidado cuando Dios se te aparece y te dice que eres muy favorecido. Porque a veces lo que sigue a esa declaración es polémico. Lee tu Biblia. Dijo que eres muy favorecido. ¿Pensabas que inmediatamente después verías gente que se reuniera con regalos y dijera, María, ¿quieres decir que Dios se te apareció? El favor de Dios puede ser muy polémico. Y Él lo llama favorito. ¿Cómo explicas que estás embarazada y sin embargo, afirmas ser virgen? Y en lugar de que Dios ahora hable y te defienda, ahora guarda silencio. Aprendan a vivir en el silencio de Dios. Queridos míos, José fue a la cárcel y permaneció allí. Incluso en su confusión y dolor, estaba en la voluntad de Dios. Y un día, mira esto, vio a dos personas e interpretó sus sueños. Y les dijo, por favor, cuando vayas al faraón, no dijo, dile que me haga rey. Dijo, lo único que quiero es salir de aquí. Por favor, dile al faraón que soy inocente. Y el hombre llegó. ¿Adivina qué pasó? Se olvidó de él. 2 años. Si fueras José y te convirtieras en primer ministro, ¿con quién sería la primera persona con la que tendrías que lidiar? Primero con el Agar, seguido de la esposa de Potifar. Cuando él se convirtió en rey, era innecesario. Cuando la voluntad de Dios se manifiesta en tu vida, hay batallas que se vuelven innecesarias. Has ganado. ¿Estás aprendiendo esto ahora? Así que después de 2 años de paciencia, la voz de Dios estaba a punto de llegar. Déjame decirte, incluso cuando entres en la época de su voz, no sabrás que estás tan cerca. Una mañana, el rey mandó llamar a José. Igual que alguien vino a Coinonía esta noche. ¿No sabes que esta es la voz de su majestad? Después de 10 años.
Después de 15 años. Después de 20 años. Después de 5 años. Después de 2 meses. Finalmente su majestad está a punto de hablar. Siéntense. Les diré cómo habla Dios. Cuando Dios habla para terminar sus temporadas, no viene como una voz apacible y delicada. Lean su Biblia. Cuando se trata de poner fin a su temporada, Él viene en majestad. Él hará cosas que los dejarán ir. Será imposible dudar de que Él es quien vino. Aleluya. Y esa mañana, José se levantó. ¿Cómo están, queridos prisioneros? ¿Cómo estás, José? Que Dios los bendiga. Ha pasado mucho tiempo. 2 años más, no sabemos cuánto tiempo estuvo en prisión. Sabemos que los 2 años fueron desde que salió el único que presionaba. Así que X años más 2 años. Él no sabía que esa mañana sería primer ministro. La puerta. El carcelero no sabía que iba a abrirle la puerta a su jefe. Escúchame mientras oras y confías en Dios, Señor. Si tan solo me das un trabajo de 200,000, te lo agradeceré. El día que la voz de Dios te honre por tu paciencia durante el tiempo de silencio, alguien te llamará y te dirá, me voy de Nigeria. He estado buscando a alguien que ayude a mi empresa. ¿Puedes venir a ayudarme? Pensarás que es mentira que cuando el Señor hizo volver a la cautividad de Sión, fuimos como ellos. Ese sueño. Por favor, siéntate. El rey mandó llamar a José y lo sacaron de su calabozo. Estoy seguro de que su corazón latía con fuerza cuando se puso de pie, porque no le dijeron porque le pidieron que saliera. Si un rey te llama de la cárcel, o regresas o te ejecutan. Y puedo imaginarlo temblando, de pie ante el rey. Su majestad. Y el rey dijo, bueno, dormí y tuve un sueño. Y dicen que puedes interpretar sueños. Dijo, bueno, no está en mi poder. Dios le dará al faraón una respuesta de paz. Esto es lo que viste, faraón. Esto es lo que viste. Entonces, ¿cuál es la solución? Reúne el 20% de todo esto y ahórralo durante 7 años. Y cuando terminó, el faraón dijo, ya que Dios te lo reveló, ¿quién más en Egipto puede hacer esto? Yo soy el faraón. Y solo en el trono serás mi segundo. Te conviertes en el administrador de inmediato. Mira hacia arriba. Hay muchas cosas que él habría hecho cuando estaba en prisión. Cuando estaba en prisión, probablemente habría estado juntando dinero para construir su propia casa y darle sentido a su vida. Todo lo que habría hecho si tú no hubieras estado en prisión, lo consiguió en un día. Lee tu Biblia. Llegó una esposa. No necesitó buscar esposa. Potifar, la esposa del sacerdote, el sacerdote de su hija. Lo liberaron, le cambiaron el nombre, le vistieron con un manto real, todo en un día. ¿Puedo decírtelo mientras esperas? No te arrepientas de lo que habrías estado haciendo. Ya está en el plan. La compensación está en el plan. Créeme cuando te digo esto. La compensación ya se ha construido. Escúchame. Sé, oh Ana, que has estado esperando mucho tiempo un hijo. Pero ten paciencia. El niño que viene no es un niño normal. Él es quien ungirá a todos los reyes de Israel. Así que ten paciencia. Escúchame. ¿Sabes por qué la paciencia es poderosa? La paciencia es poderosa porque puede ayudarte a reunir la compasión que necesitas a través de tu dolor para que puedas sostener ciertos resultados cuando lleguen. Cuando ciertas cosas del destino llegan demasiado fácilmente, no hay un banco de memoria para el dolor. Serás descuidado ante muchas cosas grandes. Pero cuando tú crees que José tuvo tiempo para ser descuidado después de pasar X años más 2 en la cárcel,
El recuerdo de su dolor en la cárcel no lo hará aceptar su trabajo. Probablemente. Por eso algunos de nosotros insistimos en esto de Dios. Porque sabemos de dónde nos trajo. Siéntate. Concluyamos. Cuando Dios guarda silencio, en primer lugar, significa que está caminando sobre ti, la vasija en segundo lugar. Cuando Dios guarda silencio, ¿qué significa eso? Significa que está trabajando en otros factores necesarios para ayudarte a hacer su voluntad. Miren hacia arriba, por favor. La voluntad de Dios no depende solo de su obediencia. La voluntad de Dios depende de la sinergia de muchas otras personas y de muchos otros factores. Y a veces, cuando Dios te deja en silencio es porque está al otro lado de tu destino, reorganizando a las personas y las condiciones que deben guiarte para andar con propósito. Permítanme mostrarles una escritura rápidamente. Lucas capítulo 1, versículo 39. ¿Está Dios ayudando a alguien esta noche? Lucas capítulo 1, versículo 39. Esta es la historia de María e Isabel. Si Isabel hubiera tenido un hijo antes de ese momento, no habría habido ninguna ocasión que las uniera. Y María se levantó en aquellos días. El momento. Observen esto ahora. En el momento en que María terminó su interacción con los ángeles, descubrió que su vientre comenzaba a sobresalir. Tenía miedo porque nadie más podía comprender su situación. Pero recordó que estaba Isabel, una mujer que también había pasado por esa etapa. Y así, tan pronto como fue a su encuentro. ¿Sabías que una de las principales razones por las que Isabel se retrasó fue para que se cumpliera el tiempo de Jesús y Juan el Bautista? Imagina que ella diera a luz y Juan se encargara de todo, de vagar por ahí y muriera. ¿Sabes lo frustrante que habría sido para Juan? Habría sido para Juan estar en el desierto mientras Jesús crecía. Juan también estaba en el desierto. Fue el momento en que comenzó su ministerio, cuando Jesús también estaba listo para ser bautizado. Si Juan hubiera nacido antes, no habría tenido la paciencia para esperar a que Jesús creciera. Imagina a Juan de adulto y entonces Jesús empezaría a crecer. ¿Cuántos años tendrá cuando Jesús tenga 30? Por eso, Isabel tuvo que esperar. Hay veces que el silencio de Dios significa que está poniendo otras cosas en su lugar, que necesitarán ser unidas a la fuerza para dar sentido a tu destino y propósito. Aleluya. ¿Me oyes? Terminemos. 39. 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Versículo 41. Y aconteció que cuando Elisabet oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Pensé que Dios había guardado silencio para que el Espíritu Santo aún pudiera hablar a través de Elisabet. ¿Por qué no hablaste durante tanto tiempo? Pensé que Elisabet se había descarriado, que no volvería a oír la voz de Dios. Y en el momento en que se encontró con María, el Espíritu Santo vino de nuevo y ella comenzó a hablar. Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ajá. Siguiente versículo. ¿Y de dónde me viene esto, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Ves la profecía? ¿Quién le dijo a Elisabet que esta joven llevaba en su vientre a su Señor? 44. Y aquí, tan pronto como la voz de mi saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. El destino se había unido. ¿Puedo decirles esto? Para algunos de ustedes, la razón por la que Dios los retrasa tanto es porque la persona que está en el plan de su destino para unirse a ustedes, esa persona acaba de nacer de nuevo. Y es por eso que Dios está ungiendo a personas como nosotros para que nos apresuremos con la formación de esa persona para que alcance una posición donde esa conexión con el destino pueda suceder. ¿Entienden lo que digo? Ahora imaginen a Booz deambulando y preguntando, ¿soy un hombre responsable?
¿No conseguiré una buena esposa con quien casarme? Mientras tanto, algo estaba sucediendo al final de Ruth y Noemí. Dios estaba preparando a la bisabuela de Jesús. Y sin que él lo supiera, él sería el bisabuelo de Jesús. ¿Puedo decirles esto? Cada vez que no entiendas a Dios, da gracias y recuerda que Él está haciendo algo. Prepara la mesa, arregla cosas por las que nunca más tendrás que preocuparte. Durante muchos años, en Saria, buscamos un terreno para el ministerio. Ningún ministerio se quedaría tanto tiempo sin al menos una propiedad para empezar a construir. Buscamos terrenos. Oré y ayuné. Dije, Señor, tiene que haber un terreno en Saria para nosotros. Cada vez que llamas a la gente, la unges. Tiene que haberlo. O sea, debería haber algo. Oré y... Pero cuando supe esto, supe que algo estaba sucediendo y guardé silencio. Un día, una cosa llevó a la otra, y entonces, dormí y tuve un sueño. Vi justo enfrente del hospital universitario de Saria. Me vi allí de pie, y había un terreno vacío. Y el Señor me dijo que es verdad, que un día este será el lugar que comprarás. Habían hecho una excavación allí para arreglar el camino. Y como estaba deprimido, no estoy seguro de que la mayoría de la gente pudiera permitirse comprarlo. Y allí fue donde Dios guardó ese terreno. Para conseguir tanto, un terreno de ese tamaño en Saria, es bastante grande, 36 parcelas. Y justo allí, Dios lo guardó. Estoy seguro de que el potro que estaba atado se preguntará, ¿qué hago aquí? Mis compañeros se están moviendo. ¿Por qué estoy atado aquí así? Sin saber que estaba atado allí. Ni siquiera el dueño tenía, dijo, el código que ningún hombre había montado. Eso significa que cuando el dueño lo compró, sintió que algo lo impulsaba a atarlo. Estoy seguro de que el frío dirá, ¿a quién ofendí? Llevo aquí mucho tiempo sin saber que tienes el privilegio de ser quien le escribió a Jesús la entrada triunfal. Pero cuando llegó el momento, Jesús mismo dijo, ahora que he venido, todo está listo. Vayan y quítense ese resfriado. Y si alguien les pregunta, ¿por qué ahora pierden lo que antes ataron? Díganle al Maestro. A algunos de ustedes, Dios los ató por algo grande. Los detuvo cuando otros avanzaban. Los guardó, y ahora está a punto de revelarlos como un trofeo, porque todo está listo. ¿Alguien está aprendiendo el número 3? ¿Qué significa cuando Dios guarda silencio? Lo tercero que ocurre cuando Dios guarda silencio es que es posible que esté librando batallas invisibles y evitando ciertos peligros que podrían acecharte en tu camino hacia la ejecución de su voluntad. Él libra batallas invisibles y evita ciertos peligros que el diablo ya está programando para ti mientras estás en acción. En cuanto a su voluntad, esto es muy poderoso. La tercera razón por la que Dios puede guardar silencio al revelar su voluntad es que puede estar al otro lado librando batallas invisibles. Por favor, miren hacia arriba. Cuando Satanás intenta detener tu destino, y no puede hacerlo sabiendo que estás en el camino correcto, lo siguiente que hace es comenzar a programar todo tipo de guerras en tu camino hacia la realización de tu destino. Al ver esto, Dios puede suspender su voluntad para tu vida y luego lidiar con los obstáculos que te esperan en el futuro. Y entonces, en el momento en que eso suceda, Él te liberará para que te vayas. Una escritura, Mateo capítulo 2, versículo 20. La Biblia dice que cuando Jesús nació, Herodes se enfureció. El espíritu del anticristo se movía a través de Herodes para asegurarse de que mataran a todos los niños. Y el ángel les dijo a José y a María, corran con este niño y vayan a esconderlo. ¿Saben? Escondieron a Jesús allí y no hubo manifestación del ángel ni la voz del espíritu. Silencio. Simplemente se fueron. ¿Recuerdan a dónde corrieron?
hacia un lugar temporal. ¿Cuándo volvemos a vivir nuestras vidas normales? Silencio. El versículo 20 dice que el ángel se apareció y dijo, levántate. Y ahora tomen al niño y a su madre y regresen a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque han muerto los que procuraban la vida del niño. Ahora pueden regresar. Se acabó. Todos aquellos que lo habrían atacado y frustrado el ministerio, todas las maldiciones y los yugos que te habrían aguardado mientras Dios suspende la revelación de su voluntad, Él se asegura de que todo eso se resuelva. Cuando el camino esté despejado. Él dice, ahora puedes ir. El camino está despejado ante ti. La mayoría de los creyentes no han madurado lo suficiente. Espero que lo que has aprendido esta noche te haya ayudado a alabar a Dios incluso cuando no tenga sentido. Y con este entendimiento, podrás consolar a muchos otros. El silencio de Dios es una ventaja. Levántate. Toma tu negocio ahora. Levántate. Toma a tu familia ahora. Levántate. Toma a tu hijo. Vamos a orar, pero déjame compartir una historia real que le sucedió a alguien. Rezo por mucha gente. Una pareja vino a verme una vez. Una historia real. El hombre se lamentaba mucho y dijo que no podía tener un hijo. Escuchen atentamente. Había un problema de salud entre él y su esposa y todo eso. Lo consolé. Le dije, oremos. Sé que no es fácil. Incluso iba a derivarlo. Quizás veas, te recomendaré un médico. Y todo eso. Y luego, una historia real. Les tomé las manos para orar por ellos y de repente abrí los ojos. Esta es una historia real. Si es broma, te diré que es broma. Mientras les tomaba la mano, el Señor me abrió los ojos y tuve una visión extraña que me enseñaría una lección sobre lo que acabo de enseñarles. En esa visión, vi al hombre entrar en una habitación con su esposa. Y vi a 3 niños. Corrían y luego la escena cambió y todos entraron en un auto, conduciendo hacia algún lugar. Y entonces llegó un camión o algo así, no recuerdo bien, y lo destrozó todo. Y todos los niños murieron. Eso fue lo que vi en mi visión. Lo digo en serio. Estoy junto a Dios para decirles esto. Todos los niños murieron. Y los vi llorar y llorar. Y volví en mí y pensé, dicen que no tienen hijos o que los han perdido. Dijeron, no, nunca hemos tenido hijos. Les dije, den gracias. No saben lo que Dios estaba deteniendo. ¿Entienden lo que digo ahora? Mira, cuando caminan con Dios, cuando Dios les dice que den gracias, simplemente den gracias. No conocen las batallas. Algunos de ustedes aquí, con todo respeto, sin querer emocionarlos, sí las conocen. Han orado para que Dios les abra algunas puertas. Y en el momento en que se abrió la puerta, los problemas que trajo consigo casi no valieron la pena. Y Dios les dice, no quiero que eso les vuelva a pasar. Permítanme lidiar con las batallas que el diablo ha programado, y entonces tendrán una entrada triunfal. ¿Alguien entiende lo que estoy enseñando ahora? Esto es muy poderoso. Muy poderoso. Si no entienden este lado de Dios, nunca podrán dar gracias, incluso cuando no lo entiendan. Si Dios no entrenó a Moisés durante los 30 años adicionales, simplemente por la presión de asegurarse de que la profecía se cumpliera, y lo presionó tan prematuramente, pudo haberlo sacado de Egipto, pero todos morirían, incluso con todo el entrenamiento. Solo Josué y Caleb de esa generación entraron en la tierra prometida. Entonces te preguntarás, ¿por qué tanta prisa? ¿Leíste la historia de la tsunamita? Era una mujer tsunamita, ¿verdad? La que tuvo un hijo que luego murió. Recuerda, hubo un momento en que el profeta pasaba y ella lo veía y le decía, por favor, déjame honrarte. Te reconozco un hombre de Dios.
En una ocasión, él dijo, de acuerdo, porque cada vez que honras una gracia, provocas que algo de esa gracia te bendiga. Dijo, ¿qué hago por ti? Tengo influencia. ¿Debería hablar en él? ¿Ir al gobierno? Él dijo, no, vivo entre mi propia gente. ¿Tienes un hijo? No. Según el momento de tu vida, tendrás un hijo. Recuerdo el día, o puedo imaginarlo. Bailaban con el niño, preguntándose, únete a nosotros. Canta aleluya. Sin saber que momentos después el niño moriría. Y el niño murió. Trajeron a Giesi. Su espíritu no permitió que la unción caminara. Él vino con la vara y no pasó nada. Porque no estás solo en la vara. Tu corazón es la batería que alimenta esa vara. Si tu corazón está corrompido, puedes sostener una vara de verdad y no despertará a nadie. Y el profeta tuvo que venir personalmente. Nos estaba enseñando una lección. Cuando Dios te da un avance, asume la responsabilidad de mantenerlo. ¿Puedo decirles esto? Levanten la vista. Ahora, quiero decirles esto al terminar. Cada vez que, por ignorancia, critican la integridad de Dios, Él les permitirá hacer las cosas a su manera, pero estarán listos para las consecuencias de salirse de su programa. Permítanme repetirlo. Cada vez que insisten y presionan a Dios y dicen, Señor, no entiendo esto que te pasa. Tengo voluntad. Tú me diste voluntad. Elijo hacer las cosas a mi manera. Dios los honrará de la misma manera que un pecador puede hacerlo. Párense y digan, no me importa. Carga con tu calvario y vete, no te pedí que murieras por mí. Dios los honrará para que vivan sus vidas. Pero al final, cuando mueran, seguro que irán al infierno. Es peligroso luchar con Dios. Es posible luchar con Dios y saldrás victorioso. Espero que sepas que es posible luchar con Dios y saldrás victorioso. Pero déjame decirte esto. Cada vez que tu voluntad venza la voluntad de Dios, empieza a temer por ti mismo. Se necesitará misericordia para redimirte. La enseñanza de esta noche es muy seria. Será complicado redimirte cuando te apartas de la voluntad de Dios. Puedo contarte historias de personas que se obstinan en oponerse a Dios. No me importa. Tú eres a quien alabamos. Tú eres a quien adoramos. Tú das la sanación y la gracia que nuestros corazones siempre anhelan. Oh, vamos a orar. Hubo una vez una invitación para ir a una nación en particular. No mencioné el nombre. Y mi gente ya lo sabe. En cuanto mi espíritu empieza a luchar contra algo, simplemente me dejan tranquilo. Porque cuando mi espíritu empieza a luchar contra algo, sé que algo anda mal. Puede que no lo entienda del todo. Empezamos a planear esa reunión y la gente estaba muy contenta. Estaba emocionado por ir a esa tierra. Será mi primera vez allí. Y percibo que la gente estaba muy seria. Pero empezamos a planear ir a sellar mi visa. Mi visa estaba en otra embajada. Hubo un retraso. Cosas muy tontas estaban causando. Muchas cosas estaban afectando la preparación. En un momento les dije, algo anda mal. Sé que mi trabajo con Dios es algo malo. Finalmente les pedí que les dijeran a la gente que lo sentía, que tal vez no pudiera ir. Es una historia real. Estaban muy tristes. Ahora los amo. Incluso hoy, tal vez me estén siguiendo. Pero les dije que tal vez no. No podría asistir a la reunión. Lo siento. Pero se pusieron muy tristes. Se pusieron tristes. Y les pregunté, ¿qué pasa? Si han gastado algo de dinero, quizás en reservas, no se preocupen, solo me dejan sus facturas. Les reembolsaré el importe completo. Más tarde lo descubriría cuando se anunció que iría a ese país. Es una historia real. Personas de países vecinos empezaron a decir, vamos a ir.
Y al ver la cantidad de gente y el tipo de gente, se reunieron y dijeron, miren, no vamos a desperdiciar esta oportunidad. Entonces idearon un programa donde las personas pagarían una cantidad específica y luego tendrían una sesión privada conmigo. Les aseguraron que si pagaban ese dinero, se lo darían. Y la gente dijo, si es apóstol, no hay problema. ¿Cuánto es? Algunos iban a pagar por sí mismos y por toda su familia. Y mientras estuve aquí, espíritu mío, te estoy enseñando a andar en la voluntad de Dios. Si tu vida de oración está muerta, caerás en muchas trampas sin ningún problema. No toda puerta abierta es la puerta de Dios, ni toda puerta abierta es una puerta por la que debas entrar en ese momento. A veces puede ser la puerta por la que eventualmente entrarás. Fue algo difícil. Más tarde, enojados, no les dijeron a la gente que no volvería porque no querían decepcionarse. Y así comenzaba la reunión. Llegó una multitud y trajeron a alguien. Con el debido respeto al cuerpo de Cristo, trajeron a un profeta de una nación y a un joven de algún lugar. Ese joven hizo una caricatura del Evangelio. Hizo tantas cosas. Y era una tierra muy conservadora. Ese joven hizo muchas tonterías. Estaba tratando de... Se giró. Creo que estaba oyendo que estaba girando el agua. ¿Sabes? No lo estoy. No hablo en contra. Creo en los milagros. Pero sé lo que no es un milagro. Aleluya. ¿Cuántas tonterías? Imaginen a gente respetable llegando en avión. Imaginen a un hombre de estatus con sus hijos. La gente ayunaba y oraba para encontrar a Dios. Aquí viene un joven mal preparado para el ministerio. Un ministerio que simplemente llegó y les hizo perder el tiempo. La gente solo silbaba, se levantaban y se marchaban. Dijeron, con razón no vino el apóstol. Y yo dije, Señor, ¿ves cómo nos proteges? Y a veces no sabemos qué es tu amor. El amor y la misericordia de Dios nos restringen mucho, así que ciertas batallas se libran. ¿Estamos juntos? Cuando comenzó Koinonia, después de unos 2 o 3 años, tuve una inspiración. ¿Debería ir a Abuja para fundar Koinonia? Estaba en esa misma ciudad en un retiro y vi un avión. El avión tenía la inscripción El avión salió de Zaria y se dirigía a Abuja. Justo cuando estaba a punto de aterrizar en Abuja, se estrelló y todos los que estaban a bordo murieron. Sabía lo que Dios decía, no te atrevas a hacer nada fuera de mi tiempo. Estaba en su plan que esto estuviera aquí. Pero el tiempo es tan importante como la palabra. La palabra adelante y la palabra adelante no son lo mismo. La palabra adelante y la palabra adelante no son lo mismo. Así que, solo porque Dios te dice que vas a ir a la izquierda, necesitas pedírselo. Ahora que sé a dónde voy, ¿cuándo voy? ¿Cuándo voy? Porque si te saltas un día o te excedes con un día, puedes arruinar todo el proceso del viaje. ¿Ha hablado Dios con alguien esta noche? Solo hay 2 puntos de oración que vamos a orar esta noche dentro del tiempo que tenemos. La primera oración es, oh Dios, ya estoy al borde de causar un desastre fatal en mi vida. Obtengo gracia para un cambio de sentido esta noche. Abre tu boca y comienza a orar. Por favor, ora desde lo profundo de tu corazón. Alguien está orando. Habla con el Señor. Señor, donde he fallado en tu voluntad para mi vida, recibo gracia en el nombre de Jesucristo. Alguien está orando con sinceridad por lo que he temido. Pensé que eras tú quien me decía que hiciera el negocio. Pensé que me decías que comenzara el ministerio. Ahora me doy cuenta de que no eres tú. No me avergüenza llorar. Ten misericordia de mí. Porque Él dijo que su yugo es suave y su carga ligera. Cuando lleves lo que te mata, ten la seguridad de que es la carga de Dios la que llevas. No te canses. Por favor, ora.
Esto se trata de tu destino. Aleluya. Punto de oración número 2. Señor, concédeme la gracia y la perseverancia para que todos los días de mi tiempo señalado espere hasta que tu voz venga a guiarme. Destruye el espíritu de impaciencia. Escucha, especialmente en esta nuestra generación. Hay presión para demostrar algo. Ahora soy millonario. El ministerio ahora está funcionando. Ahora tengo 30,000 miembros. Ten cuidado. Durante 10 años puedes pastorear a 10 personas. Esas 10 personas aún no son tus miembros. Son los líderes que estás formando. Después, Dios traerá miembros y descubrirás que estás liderando un ministerio global. Es esta falta de comprensión de la voluntad de Dios y de su tiempo lo que ha llevado a muchas personas a defraudarse en todo tipo de actos satánicos. Vas a orar, Señor. La gracia para permanecer. La gracia para permanecer en el lugar y el lugar de tu voluntad. No importa el sol, no importa la lluvia. La fuerza para insistir y ver que tu voluntad se cumpla en mi vida. Que alguien ore. Alza la voz y ora. Que alguien ore. Que alguien ore desde lo más profundo de su corazón. Aleluya. 1 Juan 5, 14 y 15. Por favor, los medios de comunicación nos ayuden. 1 Juan 5, 14 y 6. Este será nuestro versículo para memorizar esta noche. Úsalo para orar durante esta semana. Leámoslo juntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Su confianza es que, una vez que estén en la voluntad de Dios, encontrarán descanso. Una vez que estén en la voluntad de Dios, encontrarán descanso para algunos de ustedes. Están a punto de dejar su trabajo ahora mismo. Y Dios les dice que si pueden tener paciencia durante 3 meses más, justo cuando su ascenso está en camino. Próximamente. No dejen que el diablo los engañe. Porque el salario no es un reflejo. No cometan el error de Agar cuando la desterraron. Agar se fue enojada. Cuando Dios la encontró, le dijo, vuelve con tu señora. Escucha, por favor, usa esta semana para orar. Ora en el Espíritu. Escribe los diversos aspectos de tu vida y di, Padre, con claridad, revela tu voluntad. No hagas caso a quienes dicen que no importa. Tienes cerebro. Ten cuidado. El cerebro ha metido a muchos en problemas. Es mejor ser ingenuo y esperar. Cuando llega su palabra, llega la influencia, llega la gracia. El hombre que ves hoy ante ti, y que por el privilegio de la gracia de Dios celebras, es producto del honor que viene al estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Oro por ti en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por todos los que piden, Señor, guíame, hazme saber tu consejo para el próximo capítulo de mi vida. Recibe la precisión de su voluntad en el nombre de Jesús. A algunos de ustedes, Él vendrá en sueños esta noche, a otros en visiones esta noche, a algunos les dará una escritura esta noche, a otros les revelará a su espíritu esta noche. Pero que mi Dios te revele, por favor. Que mi Dios te revele, por favor. Número 2. Quiero orar especialmente por todos aquellos que han estado en la sala de espera del destino, esperando la palabra del Señor. Quiero orar por ti. Todo lo perdido te será devuelto. Todo lo robado te será restituido. Todo lo perdido te será devuelto. Todo lo robado te será devuelto. ¿Puedo decirte esto? Escúchame. A Dios no le cuesta nada comprimir las bendiciones de tus 20, 10 o 5 años, y traerlas en un instante. Por lo tanto, te profetizo, especialmente por aquellos que han estado esperando la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, con su palabra, que haya restauración. Con su palabra, que haya multiplicación.
Con su palabra, que haya In the aumento. name of Jesus. En el nombre de Jesús, escúchame. Para algunos de ustedes, a medida que la palabra de Dios llega en esta temporada, vendrá con gracia para perseguir. Vendrá con gracia para alcanzarla y sin duda, para recuperarlo todo. Lo repito, vendrá con gracia para perseguirla. Vendrá con gracia para alcanzarla. Escúchenme. Algunos de ustedes pueden haber estado enterrando 5, 10, 15 años. No es un solo hijo el que vendrá. 4 hijos a la vez vendrán para compensar el tiempo de espera. En el nombre de Jesucristo. José, no temas. Tu compensación ya está en el palacio. José, no veas tu tiempo en prisión como un desperdicio. Tu compensación. Si insistes en salir de la prisión, Dios abrirá la puerta. Pero regresarás a la casa de Potifar. Pero si esperas un momento, nunca más tendrás que ir a la casa de Potifar. De la prisión pasarás al trono. Que la gracia que entroniza descanse sobre ustedes. Que la gracia que eleva descanse sobre ustedes. En el nombre de Jesucristo, permítanme animarlos. Por favor. Les ruego a todos los que están viendo y escuchando, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que escuchen este mensaje de nuevo. Si aman a Jesús y me honran como su hombre de Dios, vayan y escuchen esto. Vayan a su casa. Algunos de ustedes, esta noche, relájense. De nuevo, créanme cuando les digo que muchos no escucharon lo que dije. Regresen y escuchen con el corazón abierto y realmente oirán lo que el Señor les dijo a través de este mensaje. ¿Estamos juntos? Todos, relájense y escuchen. Oirán una palabra para sus negocios. Oirán una palabra para su salud, para cada aspecto de su vida.